Segunda parte de las actividades de esta mañana. Antes de comenzar voy a dar a conocer alguna información relacionada con lo siguiente. Primero, con respecto a los stands y librerías que están ubicadas afuera, funcionan solamente en los horarios libres. Durante los breaks, durante el almuerzo funcionan. Durante la exposición de los temas y los devocionales no funciona, ¿ya? Van a estar cerradas. En segundo lugar, quiero avisarles que el pastor Sergio González es el tesorero por mucho tiempo de la revista El Faro. Él tiene ahora a la venta algunos números de la revista El Faro, pero números antiguos, de distintos años, ya que han sobrado y que lo está vendiendo a un precio muy módico de 500 pesos cada uno, de manera que ustedes lo pueden comprar para tener la colección o también para regalar a otros hermanos, ¿ya?, que quieran conocer lo que es el movimiento fundamentalista en Chile. Este aporte de 500 pesos de cada uno sirve para financiar la revista actual que hemos impreso y que el pastor Catalán trae en un momento más. Eso es lo primero que quería informar. Lo segundo es que después de la exposición del tema que nos entregará nuestro pastor Edison Correa, vamos a tener un espacio de informe de la Confederación de Jóvenes Evangélicos Fundamentalistas, CEGEF Chile, a cargo de su presidente nacional, el hermano Samuel Pino, ¿ya? Y posterior a eso, o antes, perdón, de la exposición del hermano Samuel, vamos a dejar también al pastor David Horta para que nos entregue algunas recomendaciones con respecto al almuerzo. El tema entonces va a comenzar ahora y seguidamente la actividad de CEGEF y luego el almuerzo a la 1 de la tarde. Bien, voy a dejar entonces con ustedes ahora a nuestro pastor Edison Correa, que nos entrega entonces el segundo tema de hoy día. Pastor Edison, Señor te bendiga. Aquí te vamos a colocar esto. No soy experto en esto. La hermana parece que sabe más. ¿Cómo me va a ganar esto, hermano? Ahí sí. Buenos días, hermanos. Primero saludarles. Ahí está mi nombre, está mi tema, está a la iglesia en la cual estoy trabajando y ese es todo mi PPT. Me acabo de bajar del arca de Noé, así que perdón, pero esperamos en el Señor, con su ayuda, poder hacer entendible lo que para mí fue un gozo hacer, que es el tema luminares para denunciar la apostasía. Quiero hacer una introducción a la introducción. Cuando llegué a la iglesia presbiteriana, no sabía nada de cristianismo, de iglesia evangélica. Yo vivía sin Dios, alejado de los pactos. De hecho, no tengo antepasados en la iglesia. ¿Ya? Fue uno de los pocos que empezamos, con la misericordia de Dios, a ampliar un poco nuestra familia en la iglesia. Y apareció la palabra fundamentalismo. Entonces era como un shock, porque de no saber nada, más encima escuchar una palabra que con el tiempo se fue transformando en un tesoro muy especial. La primera frase que me impactó fue que
había más versículos en la Biblia que hablaban de fundamentalismo que de evangelización. Eso también fue un shock muy grande porque el poco tiempo que llevaba en la iglesia había logrado entender que la iglesia permanecía en el mundo porque había que predicar el evangelio. Y la iglesia debía permanecer hasta que Cristo viniera por ella. Y de repente aparece alguien que me dice, no, hay más textos de fundamentalismo. Entonces, siempre a cada actividad que iba, eran versículos claves. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo decía, pero ¿cómo si hablaron? No habrá una lista que me diga que hay 200, 300, 500 versículos que nos llaman a defender la sana doctrina. Y por mucho tiempo fue en mi vida un vacío que no podía llenar. Judas 3, Apocalipsis 1:9, Amós 3:3, el Salmo 11:3, y así. Entonces, decía, pero pareciera que es lo mismo con un corito que dice 34.000 promesas mías son. Yo fui a la cruzada a buscar ese libro, donde aparecieran todas esas. Entonces, la verdad que fue, pero yo no había entendido o no me habían explicado bien el sentido del fundamentalismo. Y yo a lo mejor me salí un poco de lo que CIEF me pidió y preparé mi tema sentado desde el lugar de ustedes, porque mi reflexión en el día de hoy es que la verdad, no solo los que están aquí son fundamentalistas, no solo los hombres que murieron en el pasado que fueron fieles fueron fundamentalistas, no que solo los reformadores fueron fundamentalistas, tampoco los padres de la iglesia, ni los mismos apóstoles, sino de alguna forma, comillas, y espero no estar diciendo para algunos algo descabellado, Dios es fundamentalista. Porque su palabra, como veíamos en el tema que me anticipó, es la Biblia, la palabra de Dios, quien nos lleva a estar aquí. Y eso es lo que yo quiero lograr, que a través de un estudio donde no voy a hablar de versículos aislados, sino un poco de la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo, que el último pedido casi en la muerte de Pablo fue: Timoteo, sé un fundamentalista. Y cuando uno logra entender eso, hermanos, han de morir nuestros líderes, han de desaparecer las instituciones fundamentalistas, pero la iglesia deberá seguir siendo así hasta que Cristo venga por ella. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias por tu presencia en medio nuestro. Tú eres el que nos permite estar aquí confiados, Señor, de que estamos haciendo tu voluntad. De otra manera no sería posible sentir gozo en nuestro corazón. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y permite que cada uno de nosotros, tanto en la vida como iglesia y también en la vida particular, no nos desprendamos de la orden que tú nos das, no solo de predicar y vivir la sana doctrina, sino también defenderla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Según tengo una hora para desarrollar el tema, hice el ejercicio en la casa y leerlo 45 minutos. Y esta es una de las cosas que mi esposa me dijo: ¿vas a leer el tema? Y me miró así como... Bueno, no sé si a ustedes alguna vez cuando se casaron hicieron una lista de matrimonio, 200. De repente dijeron 180, 160, 150, 100. Hermano, yo preparé este tema que podía haber sido para 2-3 horas y tuve que empezarlo a reducir, pero espero después poder añadir todo lo que faltó en el tema. Vamos a comenzar. Tema: luminares para denunciar la apostasía. Texto: 2 Timoteo 4, 1-5, Judas 1:3. Timoteo significa el que honra a Dios. Y entendiendo de esa perspectiva voy a leer. Timoteo: requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Se volverán a las fábulas, pero tú vela en todo. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el versículo clásico que pareciera ser y de buena forma el corazón del fundamentalismo, Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Introducción. Definición: luminares. Aparece solo una vez en la Biblia esta palabra. En el contexto bíblico, luminares significa portadores de luz. Se utiliza para describir los cuerpos celestes creados por Dios. Este símil espiritual, una comparación anunciada, se encuentra en Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí se le llama luminares a los creyentes en Cristo, que deben resplandecer y llevar luz en un mundo en oscuridad espiritual y moral. Solo los salvados en Cristo pueden ser luminares, ya que los perdidos están en tinieblas. Hay que estar en quien es la luz. Por lo tanto, entendemos cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Esta declaración absoluta es el comienzo de todo. Significa que Jesús es la guía espiritual y la fuente de la vida eterna, revelando y siendo Él mismo la verdad, sacando a las personas de la oscuridad del pecado y sus consecuencias, permitiendo a quienes creen, aceptan y le siguen tener la luz de la vida y no andar en tinieblas. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Somos llamados, obligados por orden santa, a brillar para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. En resumen, hay en estos dos versículos una declaración unida y fundamental sobre la identidad de Jesús como el Salvador, que es la luz, y el camino que deben seguir los que compró con su muerte en la cruz y su resurrección, o sea, nosotros. Vivimos en tiempos peligrosos y cada día serán peores, donde muchos se apartarán de la verdad revelada en la Biblia para seguir fábulas y maestros conforme a sus propios deseos. El llamado de Dios constante no es solo a creer la verdad, sino también a vivir la verdad, y para que sea en obediencia completa, finalmente, defender la verdad activamente con amor y firmeza. Un luminar fiel no puede quedarse callado. Eso es traicionar a quien nos manda con claridad que debemos mantener una posición activa cuando la verdad es tergiversada, y con esto la iglesia se corrompe. Abundan las advertencias. No debe dejar de apreciarse que los escritos apostólicos están llenos de advertencias sobre los peligros que se vivían y se vivirán con respecto al daño que sufrirán las doctrinas fundamentales. De forma especial, son notables las que tienen que ver con la persona y la obra de Cristo, la salvación, la iglesia, la esperanza cristiana, las cosas por venir.
Los peligros se suponían las actuaciones del enemigo del cristianismo, unido también al disminuido conocimiento bíblico teológico del creyente, pasado y actual, debido al alejamiento diario de escudriñar la Biblia, con muy poco tiempo de formación, al igual que en los tiempos de Pablo. Hacía necesario que abundaran las advertencias sobre los peligros concretos que atacan la sana doctrina. No ha de extrañar la estadística de la escuela dominical. Yo creo que a todos nos asusta. Asistencia 50, 60, 70, 80, 100, sobre 100. Lectura de la Biblia, 12, 15, 18, 20, 30. No hay correlación con lo que decimos creer y defender si nos vaciamos de la Biblia. No solo necesitamos pertenecer a un movimiento fundamentalista, sino ser fundamentalista en nuestro ser. Y eso va asociado en qué lugar ocupa la Biblia en nosotros. Por eso, apuntando con anticipación a lo que Pablo decía a Timoteo, la Biblia debe ser parte importante en tu vida. No es posible separar las dos cosas. No es posible. Sobre la carta de Pablo a Timoteo. La segunda carta a Timoteo es, con bastante seguridad, el último documento que tenemos de Pablo, escrito desde Roma poco antes de su martirio. Murió en Roma bajo Nerón, probablemente en el año 67-68 después de Cristo. Pablo presiente su propia muerte y pide a Timoteo que venga lo antes posible. En su carta, muy personal, ya deja su herencia espiritual dándole instrucciones específicas y de mucha importancia, animándole como un mandamiento a seguir fiel, valientemente su ejemplo, a cuidar la sana doctrina activamente y a sufrir con paciencia y esperanza los frutos de la batalla. No podemos entender 2 Timoteo si no entendemos un poco de la primera carta. Me atengo a ella. Dice en la primera carta, los problemas con los herejes eran principalmente de naturaleza judía. Seguramente ellos exageraban la posición e importancia de la ley antiguo testamentaria para los cristianos en su parte ritualista. Eran personas que querían exponerse a sí mismos con sabiduría y conocimiento de las Escrituras por medio de interpretaciones poco útiles, de fábulas, genealogías que provocan discusiones sin sentido. Llama allí también Pablo a mantenerse firme en la verdadera fe. Llama a cuidar la sana doctrina. Advierte el peligro de la gnosis, conocimiento místico, salvación a través de un saber secreto distinto a la fe que se predicaba, la que Pablo transmitió en todas sus cartas. Esto estaba creciendo como la mala hierba. Parece que algunos falsos maestros reclamaron que se ponga atención a ciertas reglas ascéticas, reglas de autodisciplina y renuncia para lograr objetivos espirituales comunes en religiones y filosofías como el budismo, el islam. Prohibieron el matrimonio, demandaron la observancia de diferentes regímenes en cuanto a la comida. Frente a la degeneración moral de los herejes, Pablo llama a ser consecuente y constante en la práctica de la vida cristiana genuina. Esta es otra reflexión. Dios usa vasos santos para su honra. No podemos intentar defender la fe si no la vivimos en nuestra vida. No podemos disociar las dos cosas. Pensar que podemos ser usados para el Señor, para continuar lo que Pablo pidió a Timoteo, si somos vasos de deshonra. Aunque presuntamente en la segunda carta Timoteo sigue estando en Éfeso, los parámetros generales del ministerio cambiaron.
porque Pablo se encuentra nuevamente en prisión, sin ninguna duda en Roma. Esta situación trae mayor responsabilidad sobre Timoteo en el ministerio activo, el de predicar y defender. Timoteo en el ministerio activo no solo debe pensar en su mente lo que tiene que hacer, sino hacerlo. Especialmente en la falsa doctrina traída por los herejes que constituían un problema mayor en Éfeso y toda Asia Menor. Esto estaba causando infidelidad y apostasía en varios lugares. Timoteo había de resistir a los ataques, defender las verdades, las verdaderas doctrinas en base de la Escritura y compartir la palabra como obrero responsable ante Dios. Para poder identificar, contrarrestar el error doctrinal, debe conocer en profundidad la verdad bíblica, porque si no, ¿qué vamos a defender? ¿La espuma de la leche? ¿Solo eso? Pablo demanda fidelidad en lo personal, firmeza en el ministerio y enseñanza y predicación. Suma la perseverancia en la fe a pesar de los padecimientos. Timoteo ha de ser ejemplo en la fe, en la conducta y constante en su ministerio. Pablo sabía que debería entregar prontamente su vida y por ende no verá más a Timoteo. Escribe esta carta con su último mensaje. Deja una herencia, su herencia más preciada, la espiritual. Se despide especialmente en el último capítulo, sin antes dar claras advertencias tipo mandamientos. Lo insta en forma muy solemne a que se mantenga firme y fiel en la verdad del Evangelio, en todo momento, situación o circunstancia. Le transmite con mucha claridad la esencia del verdadero cristianismo para que Timoteo siga el mismo camino sin apartarse a diestra ni a siniestra. Tenemos aquí a Pablo cuando ya está pronto a morir. Y de alguna manera, como la carrera 4x100 o cuando hay que entregar el bastón, Pablo entiende que ya no estará y tiene que entregar el bastón a alguien. Y elige a Timoteo. Cuando alguien está en los últimos momentos de su vida, le prestamos mucha atención, porque de él saldrá quizás una compilación, una síntesis de qué era lo más importante para Pablo. Y no ha de extrañar cómo Dios aclaró esto del fundamentalismo en mi vida, porque la vida está completa de esto. Pablo podía haber entregado, sigue lo que yo estaba haciendo, pero fue tan claro, apuntaba a algo que aunque Pablo no lo anunciaba, lo hacía todas las veces. Cuando predicaba, levantaba iglesias, sus viajes misioneros y en sus cartas. Predica la sana doctrina, defiende la sana doctrina. Voy a dar a conocer un pequeño bosquejo del propósito de ambas cartas. Primera a Timoteo. Advertir a Timoteo y a los hermanos de los peligros de la falsa enseñanza. Instruir a que la iglesia permanezca en dirección correcta y así asegurar la estabilidad de la obra del Señor. Darle recomendaciones respecto al trato con diferentes grupos de la iglesia. Exhortarle a que persista en la verdad del Evangelio y el ministerio. Animarlo a que siga creciendo y madurando en la vida espiritual. Segunda a Timoteo. Documentar su última voluntad respecto a Timoteo y la obra que éste debía llevar a cabo. Exhortar a Timoteo que permanezca fiel, que sea celoso por la sana doctrina y que sufra las tribulaciones con paciencia y sin vacilar. Manejar espiritualmente y sabiamente los conflictos que han de venir desde afuera de la iglesia y desde adentro de la iglesia. Amonestar
a que no descuide su acción contra los herejes, que por supuesto entrarán y saldrán de la iglesia. Instarle a persistir en la proclamación y defensa del Evangelio. Pedirle que procure pronto una visita a Roma para verle. Su tiempo en prisión termina con la futura muerte. Resumen. En la primera carta, el líder es llamado a proteger el Evangelio puro. En la segunda carta, el líder es llamado a proclamar y defender el Evangelio. Cuidar la sana doctrina como fundamento de la verdadera fe y de la vida eclesiástica. Pablo y algunas advertencias en sus dos cartas. Estas cartas reflejan la lucha del apóstol contra las herejías y las alteraciones de la sana doctrina. Timoteo estaba expuesto diariamente a errores que se habían introducido y al pasar por la escuela bíblica de Pablo, era su discípulo, ya estaba instruido en eso. Pablo había dejado en Timoteo una huella imborrable a través de su propio ministerio de la necesidad como responsabilidad intrínseca de defender la sana doctrina. Timoteo estaba profundamente impregnado de la teología de Pablo. Se dice que un buen pastor debe oler a oveja. Un buen fundamentalista debe oler a Biblia. El peligro de la falsa doctrina pone en juego el verdadero evangelio. El verdadero mensaje de salvación no es cualquier cosa. Destruye la esencia del plan mismo de Dios. La lucha por la verdadera verdad ha sido siempre dura. Realidad que ya profetizó el mismo Jesús. Están los textos, como va a salir en la revista, van a ser todos leídos. Las advertencias de Pablo son muy fuertes y categóricas. Y esto con razón, porque la falsa doctrina ha sido y es una de las amenazas más peligrosas para la Iglesia de Cristo. Muchos se podrán parecer, pero no son. Es una arma letal del diablo. Sin embargo, vale también decir lo que profetizó Jesús. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es preciso guardar la verdad revelada, cuidar con decisión y firmeza la sana doctrina ya establecida y entregada. Nosotros no añadimos nada, nada. El fundamentalismo no trae nada nuevo. El fundamentalismo es tan antiguo como lo son los propios textos bíblicos. Leo otro pasaje. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pablo había explicado y precisado la verdad del Evangelio durante todo su ministerio, tanto como misionero y maestro. Ahora era urgente el llamado a quedar firmes en la defensa del Evangelio, para que no sea alterado, menoscabado u olvidado, sino para que sea predicado y multiplicado aún, a pesar de los ataques constantes y terribles. La verdad bíblica debe salir a la luz, y ese es nuestro compromiso. Por eso de ahí el título del tema, Luminares. Pablo
quiere dejar en Pablo, en Timoteo, ideas centrales, pequeñas pero importantes. Como por ejemplo, cumple tu ministerio con fidelidad y firmeza a pesar de la persecución y oposición. Sé fiel en el ministerio a pesar de la persecución. Atento, aliéntate a permanecer fiel al servir a Cristo. El llamado del apóstol tiene un valor importante. No es cualquier cosa la que quiere entregar a Timoteo, es su tesoro más preciado. Lo alienta a permanecer fiel, a sufrir por Cristo. Y el mensaje para nosotros no es distinto. Nadie ha dicho que iba a ser fácil. Nadie ha dicho que iba a ser fácil. Sé firme en el ministerio a pesar de la oposición, porque el fundamento no cambia. Presta atención, muéstrate limpio, muéstrate sabio, amable, dispuesto, con firmeza. La oposición es peligrosa. Debes estar preparado. Debes estar preparado. No podemos pensar que el fundamentalismo va a crecer si nace de nosotros cosas espontáneas. Debemos estar preparados. Entro de lleno al capítulo 4 de segunda carta a Timoteo. El abandono de la sana doctrina, señal de los últimos tiempos. Requiero yo, versículo 1, pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, coloque su nombre ahí. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, a la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Con estos versículos comienza el solemne encargo final a Timoteo. Pablo entiende que su vida llega al final y quiere terminar con su carta con un aspecto serio, urgente y culminante. No le dice a Timoteo, recuerda los buenos tiempos, ¿te acuerdas de tal anécdota, lo que pasó en tal lugar? Eso para Pablo no era tan importante como lo que quería dejar en el corazón de Timoteo. Eso era solo paja, era cosas que a lo mejor pudieran ser importantes, pero hay algo que es más importante. Y eso Pablo lo tiene tan claro, que tiene una capacidad de análisis, de sintetizar, que me ha quedado más claro que nunca, que vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. Es un resumen solemne, una conclusión profunda. Pablo es impulsado por la enorme santidad del encargo del ministerio que se hace ante el Señor. Agudiza el mensaje a Timoteo llegando al punto esencial y clave. Que prediques la palabra, versículo 2. Este es a la vez un desafío para toda la iglesia de todos los tiempos. Proclamación, práctica, consejería, permanencia y defensa fiel a la palabra y al Señor, a pesar de la herejía, de la apostasía y de la persecución que aún no nos ha llegado. Este es el enfoque y punto culminante de la carta. Es un final que no pasa desapercibido, una despedida emocionante, un traspaso de bastón. Aquí no hay duda a que Timoteo entienda que él será el que ha de continuar cuando no esté Pablo. Hoy no está Pablo ni Timoteo. Estamos nosotros. Estamos nosotros. Pablo conjura de alguna forma a Timoteo para que se entregue en alma y cuerpo en su ministerio. Los tiempos que se avecinan serán terribles hasta el momento de la venida de Cristo. Y sobre todo el saber que su discípulo quedará solo, privado de apoyo de su maestro, que está próximo a la muerte. Se va Pablo, pero Dios siempre permanece a nuestro lado. Esa es nuestra confianza. En este primer versículo son 4 aspectos que enfatizan la seriedad del encargo. Hermano,
no es un encargo cualquiera. El versículo 1 comienza con la palabra requiero. Requiero yo Pablo, ¿cierto?, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. La solemnidad de la súplica te requiero. La soberanía de la autoridad delante de Dios y del Señor Jesucristo. La seriedad de la responsabilidad que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. La perspectiva del galardón en su manifestación y en su reino. Requiero es un llamado a la atención. Escucha ahora, está atento, toma nota, porque lo que viene a continuación es de mucha importancia. Otras versiones no usan la palabra requiero, sino encarezco. Toda la fórmula evoca una asociación con el ambiente judicial. Puede significar testificar bajo juramento en una corte legal. No se trata de una sugerencia, hermano, o de un buen consejo. Es una demanda seria. Por lo tanto, Timoteo no puede ignorar este aviso oficial del encargo divino. Este encargo no es delante de cualquier persona, es delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo evoca la presencia divina, la atenta mirada, control, vigilancia desde el trono celestial. Dios mismo observa y evalúa a todo hijo de Él. El que predica la palabra debe tener presente que es un deber divino, requerido y exigido llevar vidas santas. O si no, ¿qué vamos a defender? Dios, el omnisciente y todopoderoso juez y testigo de la verdad de lo que uno dice, ante Él cuenta solo la verdad. Por lo tanto, si hubiera algún defecto o falta de sinceridad, será detectada, descubierta en su presencia, y si hubiera alguna mentira, no quedará impune. La predicación de la sana doctrina se hace en presencia de Dios, bajo su mirada, ante la cual debemos rendir cuenta. No es a los hombres a los que se debe agradar y obedecer, es a Dios. Como dice Gálatas 1:10, ¿por qué? ¿Persuado yo ahora a hombre a Dios? ¿O solo busco agradar a hombres? Cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Colosenses 3:25, 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servid. Mas el que hace injuria, recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de persona. O como dice Hechos, capítulo 5, versículo 29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El cristiano verdadero predica para la honra de Dios, para complacer a Dios, para obedecer a Dios. No se sirve a sí mismo, no busca el propio honor o prestigio, no se deja intimar cuando otros lo intimidan o desprecian. El cristiano verdadero anuncia su completo sometimiento a la Biblia. Por lo tanto, entre más conozca de la Biblia, más sometimiento puede tener. No nos podemos someter a lo desconocido, a lo que no es la esencia de nuestra vida cristiana. Y en especial, atiende del mismo modo a todo ministro de Cristo. Primero los Corintios 4, 1 al 5 dice, téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requiere en los dispensadores, que somos nosotros, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, y aún yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Mas el que me juzga, el Señor es.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos del corazón. Y entonces cada uno tendrá de Dios alabanza. El predicador no debe estar pendiente del aplauso o de las críticas de sus oyentes, sino ser fiel en la predicación de la palabra de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Pablo emplea este lenguaje para mostrar la seriedad del tema. Primero, dirige la atención a Dios y a Jesucristo, quien emiten el mandato. Pablo está cumpliendo fielmente con su deber de instruir a Timoteo, y Timoteo ha de recibir el encargo con miras y al juicio futuro. Dios evalúa todo ministerio y todo ministro, y con esto en la mente se debe realizar la obra del Señor. En este contexto, los vivos y los muertos denominan a los creyentes que todavía viven en el momento del rapto y a aquellos que habían muerto. Tanto enseñar la sana doctrina y defensa de la misma debe hacerse en la presencia del Señor, estando consciente que Él está observando, vigilando y juzgando a todo, a la obra y al obrero. A la obra y al obrero. No se podrá esconder nada ante el Señor. No es posible ocultar flojera, negligencia, cobardía, omisión, descuido o desobediencia. Como dice la primera carta a los Corintios 9:16. Pues bien que anuncio el Evangelio. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. El veredicto de Jesucristo sobre el desempeño, la entrega y la fidelidad en el ministerio serán lo decisivo, no el de los hombres. Esto pidiendo siempre la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Se ha de juntar todas las fuerzas, todo el valor dado para desempeñar una de las tareas máximas que Dios ha exigido de nosotros. Predicar la sana doctrina, defender la sana doctrina. No solo Timoteo ha de probarse a la luz del juez justo Jesucristo, sino también cada uno de nosotros. ¿Estoy enseñando la Biblia y nada más que la Biblia? ¿Cómo estoy tratando la santa palabra de Dios? ¿La interpreto bien? ¿La predico de forma clara? ¿La practico yo mismo, quedando fiel a ella, no solo en lo que dice la palabra, en la voz, sino en mi acción diaria? ¿La obra que estoy llevando a cabo puede permanecer ante los ojos del juez eterno? En su manifestación y en su reino. Junto con el juicio ante el trono de Cristo, donde el creyente recibe su galardón, Pablo menciona la manifestación y su reino. Con esto está ampliando la segunda venida y el milenio, de manera que Pablo recuerda tres cosas del futuro para aclarar el horizonte amplio del ministerio y para dar más solemnidad a la orden. Jesucristo como juez, Jesucristo y aparición visible, Jesucristo y su reino. Entonces, la calidad y la fidelidad del ministerio tendrá repercusiones visibles y concretas en el futuro. Esto es lo que Pablo quiere resaltar, apelando a la conciencia de Timoteo para motivarlo a desempeñar su ministerio con santa excelencia y entrega total. Si Pablo hubiera dicho, te encargo solemnemente, predica la palabra, hubiera sido una fuerte exhortación. Si hubiera dicho, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, predica la palabra, hubiera sido una exhortación realmente fuerte y difícil de desobedecer. Pero Pablo dice, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Qué difícil imaginar que lo podría haber dicho más enfáticamente.
El encargo supereminente tiene varios imperativos. En el versículo 2, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Las últimas palabras o deseos de Pablo antes de morir son para que queden grabadas en la memoria de Timoteo. Es el legado de Pablo, es como decir, entrego mi herencia. El primer imperativo, que prediques la palabra. Pregona como un heraldo, proclama, anuncia públicamente. Un heraldo tiene la obligación de entregar el mensaje del soberano en todas las partes del territorio real. Pero de este significado se pueden desprender las siguientes características de la predicación. El heraldo, que somos nosotros, habla y defiende el mensaje del emperador. Proclama el mensaje por comisión de su amo. El heraldo presta su voz, es portavoz, mensajero, comunicador, multiplicador de la palabra y de la voluntad soberana. El heraldo tiene que entregar un mensaje determinado y preciso. Debe pregonar la voluntad y la palabra de su amo, no sus propios pensamientos o su opinión. No importa si el mensaje que debe proclamar le gusta o no, ni tampoco puede cambiar el mensaje, porque la gente quizás no lo quiere escuchar. No debe omitir ni agregar nada, no debe ni tampoco mitigar el mensaje o elegir palabras más suaves. Cualquiera de estas cosas sería falsificación a la orden del soberano. Ha de obedecer entregando el mensaje tal cual, con fidelidad y todo esmero. Si no lo hace, es culpable de desobediencia y será castigado. El heraldo no habla lo que quiere decir, sino entrega el mensaje inalterable del Rey soberano. La palabra. Evidentemente, por el contexto más cercano, la palabra hace directa referencia a la Escritura, en 3:16. Toda la Escritura es la palabra de Dios. Dios y su palabra son inseparables, de manera que la palabra lleva el poder del Espíritu Divino inherente en sí misma. Es por eso que tiene aquella capacidad y utilidad de enseñar, redarguir, corregir, instruir. Pablo no le está diciendo a Timoteo, esfuérzate tú en hacer estas cosas, sino que estas cosas se van a lograr a través de la predicación de la palabra, del mensaje de Dios. La palabra debe tener prominencia y prioridad. La palabra debe entregarse consciente de la santidad del juez supremo. La palabra ha de guardarse intacta, sin adición ni omisión, y debe interpretarse correctamente. La palabra, que es la sana doctrina, debe ser predicada, clara e inalterable. No hay que inventar enseñanzas nuevas ni agregar nada a lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Observemos que Pablo no entrega su apostolado, sucesión, sino que no encarga a Timoteo a esperar nuevas revelaciones, sino que demanda a permanecer en lo recibido, a predicar la palabra tal como estaba y había sido enseñada y entregada. También la responsabilidad del predicador es muy alta. Su rol consiste en prepararse bien bajo oración, guía del Espíritu Santo y diligencia en estudiar la palabra. Junto con este primer mandato que va a la cabeza, los siguientes 4 imperativos forman una serie de órdenes que constituyen el último encargo de Pablo. Tienen la naturaleza de una exhortación intensa que nace de un corazón sincero en el servicio fiel. No es una carga, es un gozo. Pablo entiende que es una necesidad que no termina con él, lo que Dios manda a cada uno de nosotros. ¿Cuántos años nos separan de Pablo? Y la orden sigue siendo la misma. Los siguientes 4 solo los mencionaré por el tiempo y pasaré al versículo 3 y 4 que debo exponer.
Muy larga la introducción. Imperativos, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En el tercer versículo, me doy el salto, el abandono de la sana doctrina. En el cuarto versículo, la doctrina habla de las señales de los últimos tiempos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, caricias en los oídos. ¡Ay, qué rico!, ¿cierto? Cuando alguien parece que no se queda dormido. De eso se trata. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. La actitud de la gente en el último tiempo es descrito a través de estas actitudes. Tendrán comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Apartarán de la verdad del oído, se volverán a las fábulas. La sana doctrina es el evangelio puro, sin contaminación saludable. Esto precisamente es lo que mucha gente no puede aceptar ni oír. Usando una metáfora, ellos rechazan la comida nutritiva que es la Biblia y prefieren la comida chatarra, dañina para la salud. En vez de apreciar la verdad, prefieren las fábulas. Timoteo ya vivió un tiempo marcado por la maldad, degeneración moral, ignorancia y error doctrinal, hipocresía, seducción y engaño, resistencia a la verdad. Pero eso, dice Pablo, ha de multiplicarse en los últimos tiempos. MacDonald parafrasea el texto de la siguiente manera. El apóstol prevé un tiempo cuando muchos demostrarán un disgusto marcado hacia la sana doctrina. Darán las espaldas a los que enseñan la verdad de la palabra de Dios. Teniendo comezón de oír, buscarán doctrinas agradables y cómodas a sus propios oídos, para satisfacer sus propios deseos novedosos. Y amontonarán maestros que le dirán lo que quieren oír. Hay que aprovechar el tiempo de ahora para enseñar la verdad, mientras que haya oportunidad, porque en el futuro la situación se volverá día a día difícil, más difícil. Timoteo ha de insistir en la sana doctrina, aprovechando todo momento, o sea, ahora, mientras todavía hay tiempo favorable relativamente, y percibiendo ya las señales de los tiempos finales, Timoteo ha de persistir en predicar, retener, defender la sana doctrina. Queda sentado que cuando Pablo dice que no sufrirán la sana doctrina, no se trata de una ignorancia por falta de conocimiento. En el fondo es una negación consciente y es un rechazo deliberado de la verdad revelada en las Escrituras. Los hombres muestran lo que hay en su corazón. Entonces, dando grandes voces, se tapan sus propios oídos y arremeten contra aquellos que predican algo que les molesta. A esto se debe que Pablo insta en todo momento a predicar la sana doctrina, a redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina, porque ya ha llegado ese tiempo. Ya hay aversión y resistencia frente a la verdad y el engaño ya abunda. La gente busca maestros que prediquen mensajes agradables, compatibles con su mala manera de vivir. Estos pastores falsos son llamados ladrones, salteadores, asalariados, que no predican obediencia, santificación, apartamiento de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, o sea, contra el pecado. Ya nadie quiere oír sobre el pecado. En cambio, ¿qué quieren? Escuchar exhortaciones plácidas para su corazón. No quieren oír desafíos, mandamientos, llamado al arrepentimiento, confesión de pecado. Espero que esto nunca pase en nuestras iglesias. Prefieren evitar y omitir la demanda divina, que se desvían cada vez más lejos de la sana doctrina. Jeremías capítulo 6, versículos 16 al 19, así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Desperté también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd, gente, y conoced, oh conjunto de ellos. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no se escucharán a mis palabras, y aborrecieron mi ley. No es cómodo escuchar el verdadero mensaje, donde se nos enfrenta a la realidad propia de cada uno. Y la verdad habla de palabras como estas en relación al hombre, que es un pecador, sucio, inmundo, egoísta, inmoral, injusto, indigno. Tito 3:3. Y a nadie le gusta saber que no se puede hacer nada en absoluto para ser aceptado por Dios. Ninguno de los seres humanos podemos llevar algo a Dios que sea agradable para que Dios nos diga, merecen la salvación. La evidencia más clara en el ser humano es una vida llena de pecado. Somos llamados a sufrir la amonestación de la palabra. Somos llamados a aceptar humildemente el juicio de la palabra. Somos llamados a aguantar la verdad de la palabra aunque duela. Somos llamados a soportar el mensaje de la palabra. Somos llamados a someternos a la disciplina que exige la palabra. Somos llamados a obedecer las instrucciones de la palabra. Somos llamados a permanecer fiel a la palabra y somos llamados a defender la palabra. No les gusta oír del pecado y del arrepentimiento, del padecimiento, de las luchas. En cambio, prefieren un evangelio que promete bienestar material, salud corporal y paz emocional. Anhelan tener emociones agradables y experiencias divinas. Bienvenido todo aquello que trae sensación y sentimiento de satisfacción. En contraste, nada de la ira divina, del juicio divino, de los desafíos del sufrimiento de la cruz de Cristo y su significado. Esto es mala onda, espíritu negativo, ambiente pesimista. Todo esto es molestia y amenaza para el buen vivir. Entonces, invitan a oradores populares a su gusto, a aquellos que predican lo que les gusta al auditorio, pero no lo que Dios quiere que el auditorio escuche. Y así entregan a los oyentes lo que ellos reclaman, pero no lo que ellos verdaderamente necesitan. Prefieren dejar a un lado a los maestros fieles y se buscan maestros que cumplen sus propias expectativas pecaminosas, porque los deseos malignos e egoístas en ellos son insaciables. Un deseo malo genera automáticamente otro. Siempre se quiere más. No basta solo un maestro, sino que se necesitan uno tras otro, tal como se multiplican los deseos. Por eso que el texto dice, y amontonarán maestros. Tal se multiplican aquellos que tratan de satisfacer estos deseos. Ningún deseo pecaminoso se satisface a sí mismo. Siempre queda en deuda, por eso necesitan cambiar, requieren novedad. Si uno de estos predicadores populares acaba de gastar sus mensajes, hay que buscar a otro y otro. Siempre habrá de esos en abundancia. De la demanda se origina la oferta. Siempre habrá en abundancia lo que la gente busca. Viven estos predicadores falsos bajo el concepto actual. El cliente siempre tiene la razón. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por la influencia de estos maestros que se han elegido por impulsos propios, los oyentes aluden a oír, a aceptar y a obedecer lo que pareciera verdad, pero es el gran error. Apartar el oído suena algo como suave e inofensivo y hasta involuntario, pero en el fondo es el no prestar oído, equivale a no querer escuchar. Y esto significa no querer obedecer. Es deliberado. Es mi deseo y decisión. No hay ninguna posibilidad que las fábulas creadas por el hombre
convenzan de pecado y hagan lo que Dios quiere, que el hombre se arrepienta de su pecado y mire a la cruz de Cristo. El resultado es una congregación de cristianos profesantes, cómodos, escuchando una charla cómoda, religiosa, que no contiene y está falta de doctrina santa. Este tipo de personas se vuelven presa fácil de un culto fácil y un culto falso. Carecen de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina, defiende la sana doctrina. Un pequeño resumen. Se desprecia la sana doctrina y se prefiere lo que agrada al oído. Se multiplican los maestros populares, pero sin verdad. Este rechazo a la verdad es una clara marca de la apostasía profetizada. Entonces el creyente debe estar alerta y fundamentado en la palabra para no ser arrastrado. Algunos apostatarán de la fe para prestar atención a espíritus engañadores y doctrina de demonio. La apostasía no es solo el abandono abierto, también es distorsión progresiva de la verdad. No podemos decir que hemos llegado al final. Seguirá habiendo hombres que traten de engañar. Los luminares no guardan silencio, son llamados a contender por la fe, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestando que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora tenemos que seguir obedeciendo el llamado de Pablo. No es que solo Timoteo, sino que también nosotros somos llamados a resplandecer como luminares en medio de una generación maligna. El luminar bíblico no se conforma con la oscuridad, denuncia el error con mansedumbre, pero con firmeza. Es testigo fiel de la verdad en medio de un mundo que la rechaza. No basta con guardar la fe en silencio, debemos contender por ella porque somos sal de la tierra. Esto implica defender la doctrina bíblica, enfrentarnos al error con la verdad, amor y valentía, no ceder a las presiones del relativismo ni al temor de ser rechazado. Conclusión. Hoy más que nunca se necesita una iglesia firme, alerta y fiel. Cada creyente debe tomar su lugar como luminar de verdad, contendiendo por la fe con convicción, humildad y obediencia. Que no se diga que guardamos silencio cuando más se necesita levantar la voz de verdad. Reflexión. La defensa de la fe no es una lucha que se pueda realizar bien con una vida sin un buen testimonio. Ser luminares no depende del movimiento del que somos parte, ni tampoco de los fieles cristianos que nos han precedido, sino de la obediencia a la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo es fundamentalista en su esencia, está en su ADN y ha de permanecer fiel hasta el regreso de Cristo. Por eso podrán morir los líderes fieles, podrán desaparecer los movimientos fundamentalistas que los representan, pero la Iglesia seguirá obedeciendo la orden bíblica de predicar, vivir y defender la sana doctrina. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias por habernos dejado tu palabra, porque nos permite encontrar en ella la esencia de por qué estamos aquí. Porque hemos logrado entender con la ayuda del Espíritu Santo que no es un asunto humano defender la sana doctrina. Es una orden tuya, Señor. Por lo tanto, que no solo las 3 denominaciones que formamos la CIEF en Chile, porque
Quizás no todos, Señor, están haciendo esta obra. Te rogamos que pongas en nosotros ese deseo que movió a Pablo, a Timoteo, a grandes hombres, pero no es una tarea propia de ellos, es una tarea que tú has designado para la Iglesia. Por lo tanto, si hay alguno que todavía no ha logrado entender qué significa el fundamentalismo, que las exhortaciones de este Congreso nos lleven a lograr, a aceptar y practicar en obediencia cuál ha sido tu deseo, que sea también nuestra herencia, hasta que tú nos llames a tu presencia. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos un poquitito pasados en el tiempo, pero no mucho, así que estamos bastante bien. Viene ahora una actividad especial de informe de SGF Nacional, pero antes voy a dejar al Pastor Sergio, que tiene algo muy importante que comunicar, que yo ya lo había comunicado. Se trata de que traje revistas antiguas, de 35 años atrás. Varios de los que están en el Congreso nunca han leído esos temas, y los que ya los leyeron, los pueden leer muchas veces y tiene temas siempre vigentes. Como son antiguas, deberían costar más cara como cuestan las antigüedades, pero solo a 500 pesos porque así recuperamos el dinero que se invirtió para mandarlas a hacer. Cuando se manda a hacer una revista, 100 números, sale como a 5.000 cada una o 10.000, pero se mandan a hacer 1.000. Para que cueste lo que ahora va a salir la revista 2000, la de este año. Y quedan para regalar a los seminarios, a otras iglesias no fundamentalistas. Y quedan también para regalar a los hermanos del extranjero. Varias veces hemos mandado 80 o 100 a Bolivia, a Perú, a otros países. Entonces, ese es el propósito de traer esta revista. Y no quiero volver con ninguna porque si no arreglan el auto luego vamos a dejarla aquí. Así que por favor la puedan comprar. Gracias. 500 pesos nada más, sí, cada 500 pesos cada una. La revista nueva la vamos a presentar en la cuenta pública a la tarde. Un saludo ahora para nuestro pastor, presidente de ALADIC, David Aragón, desde Cali, Colombia, que está participando también a través del YouTube. Y muchas otras personas que también ahí nos acompañan en este momento. En la cuenta pública les voy a dar información acerca del congreso que se va a realizar el próximo año en la ciudad de Iquitos, Perú. ¿Ya? Ahora, para no demorar más, las resoluciones de este tema y del pastor Edison y del tema del pastor Gómez, Jaime Gómez, van a estar, los vamos a distribuir con tiempo, pero las resoluciones van a estar mañana en la tarde. ¿Ya? Ahora sí dejo con usted al presidente de SGF Nacional, hermano Juan Samuel Pino. Gracias. Creo que se escucha ahí. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Se escucha ahí? Bien. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, jóvenes y juveniles y pastores, diáconos de cada una de las distintas denominaciones. Soy Juan Samuel Pino Aguilera, actual presidente de SGF Nacional de la Cuarta Iglesia Metodista Independiente. Y aquí les vengo a entregar el informe del trabajo que se ha realizado no tan solamente a nivel nacional, sino también a nivel zonal, tanto en la zona norte como en la zona sur. El Señor sí ha bendecido grandemente a la directiva, a las actividades. Hemos sido edificados, reconfortados y también bendecidos por estos temas y también las actividades en sí. Siguiente. Les voy a presentar a la directiva. No están las caras, así que... quien les habla, el presidente Juan Samuel Pino Aguilera,
vicepresidente que está acá presente, Camilo Valenzuela. Tenemos también al secretario que es Santiago Gómez, que anda por ahí también, y la tesorera que es Lynn Pérez. Tenemos nuestro consultor que desde el año pasado se empezó a instaurar para que el trabajo se vaya siguiendo, no se pierda en el camino. Y está el consultor Diego Badilla, que es el expresidente del periodo anterior. Y tenemos nuestros pastores consejeros de acá presentes, los dos, el pastor Daniel Horta, que está en inscripción, y también nuestro pastor Fernando Oces, que es nuestro consejero. Ahora les vamos a presentar las actividades, que fueron 2 en el año. La primera es el Congreso Nacional de SEGEF, que fue en el sur, en Puerto Montt. Fue de la fecha siguiente, hermana, del 18 al 20 de julio, en la iglesia presbiteriana Genezaret, en Puerto Montt. Al principio costó encontrar un lugar, porque la data que nosotros tenemos de asistencia de los jóvenes y juveniles es muy amplia. Entonces el pastor acá de la iglesia, que es el pastor Juan Luis Guerra, me señaló que la cantidad era mucha, dijo que la iglesia no cupía tanto. Yo le dije, hermano, pastor, con fe van a llegar 80 personas. Y entre jóvenes y juveniles fue esa, más o menos esa cantidad. Y sumando a los hermanos de la iglesia local y otros hermanos y pastores, superamos la cantidad. Entonces, vamos a la data, que fueron 74 hermanos entre juveniles y jóvenes. Y esto también da a entender que los juveniles vienen a cambiar también la nueva generación, ¿cierto? Debemos fundamentar a los juveniles para que sean los próximos en llevar esta defensa de la fe. Siguiente. Aquí tenemos un desglose más o menos de los jóvenes y juveniles, tanto de las 3 denominaciones, 9 de Iglesia Aliancista, 11 Metodista y 53 de la Iglesia Presbiteriana. Y los temas que se dieron en esa oportunidad como tema general fue fe o ficción, ¿qué estás creyendo? Y aquí tenemos los temas que se dieron en aquel congreso. Tenemos la apostasía y el ecumenismo, el peligro de una fe sin verdad, que fue el expositor diácono José Espinosa. El segundo tema, la posverdad y deconstruccionismo, la confusión espiritual de nuestro tiempo, por el pastor Juan Luis Guerra. Y el tercer tema, deconstruyendo la fe, la pérdida de, no me acuerdo más, el pastor Fernando, yo creo que se acuerda, quien es el expositor de este tema. Y el cuarto tema, los ataques a la palabra de Dios, la batalla final por la verdad, por el expositor, el pastor Jaime Gómez. Y también se desarrollaron talleres donde se vieron aplicados a personajes bíblicos, tanto Jeroboam, Jesús, Poncio Pilato, Eva, entre otros personajes, que fueron alineados a los temas que se dieron en el Congreso, ¿ya? Y también una aplicación para los jóvenes, en ese sentido. Y este año reactivamos la cantata a nivel nacional, pero la dividimos en 2 zonas, tanto en la zona norte como en la zona sur. Si no me equivoco, antes de pandemia ya se había hecho en la cantata navideña, si es que no me equivoco. En la zona sur no sé si había alguna cantata, pero gozosos por activar esta cantata que es de navideña, que ha sido tan particular dentro de SEGEF. En la zona norte se realizó el día viernes 12 de diciembre a las 6 en la iglesia de Mirna, con una asistencia aproximadamente de 200 hermanos. ¿Ya? Y en la zona sur se realizó el siguiente día, el sábado 13 de diciembre a las 5 de la tarde, por vía Zoom y plataformas de Castillo Fuerte, donde ahí tenemos
los asistentes, más o menos 400 visualizaciones en YouTube, más de 2.000 visualizaciones en Facebook de Castillo Fuerte, y también damos gracias al Señor porque esta actividad ha sido de gran bendición para retomar esta actividad. Siguiente. Bien, ahora son los informes de las zonales, tanto CEGEP Norte y luego CEGEP Sur. Vamos a presentar la directiva, quien está compuesto por el hermano presidente Mauricio Hernández, su vicepresidente Matías Irarrázaval, hermana secretaria Isabela Alarcón, tesorero hermano Agustín, prosecretaria Catalina Moya y protesorera hermana Constanza Fredes, y su pastor consejero es Jaime Gómez. Tenemos las actividades, fueron 2 en este año. La primera se realizó el 26 de abril en la primera iglesia metodista independiente, donde el tema general fue posmodernismo, salud mental y la Biblia, donde fue expuesto por el pastor Jaime Gómez, su consejero, donde hubieron testimonios, talleres, actividades recreativas, entre otros, y permitió un espacio de comunión y edificación con los jóvenes participantes en esa actividad, con la participación promedio de 55 asistentes. Y la segunda actividad se realizó el 22 de noviembre en la iglesia en Mirna, donde se trató el tema del azar al propósito, la respuesta bíblica frente a la evolución contemporánea, expuesto por el doctor y hermano Ricardo Bravo, perteneciente al Ministerio Respuestas en Génesis, donde presentó 2 ponencias, en la mañana y en la tarde, sería darwinista, y el problema no resultó del original de las formas biológicas y propuesta de la teoría del diseño inteligente con base bíblica. Unos buenos temas, muy profundos, y fue de gran bendición esta actividad, y el promedio de asistencia fue de 60 jóvenes en esa oportunidad. Aquí un poco de la tesorería, que el saldo anterior es de 53.810, un saldo de salida del periodo son 291.330, y entrada del periodo fue de 327.879 pesos, quedando un saldo para el periodo de 90.350 pesos. El Señor también ha sido bendecido en tanto en la tesorería a nivel general. Ahora CEGEP Sur, la directiva. Tenemos al presidente hermano Matías Oces, vicepresidente hermano Héctor Vargas, secretario hermano Eliab Ramírez y hermano tesorero Benjamín Rubilar. Y sus pastores consejeros es pastor Cristian Ceballos, de la iglesia Lancita Valdivia, y también nuestro pastor Fernando Oces. Las actividades también tuvieron 2 actividades, una virtual, que es la primera, que fue desarrollada el 24 de mayo del 2025, tanto fue por Zoom, YouTube y Radio Castillo Fuerte. Contaron con la colaboración del pastor Edison Correa, quien entregó una reseña histórica sobre los inicios de CEGEP en Chile, ¿ya? Aportando estos datos como base para elaborar una reseña histórica completa de CEGEP, ¿ya? Posteriormente desarrolló el tema principal titulado el movimiento woke o ideología wokista, quien el expositor fue el pastor hermano Matías, ¿ya? Que analizó la estrategia de Satanás a través de atacar sutilmente a la juventud en América y Latinoamérica a niveles de ideología progresista. Es un tema actual para defender la fe bíblica y no caer en estas artimañas. Y se encuentra disponible en el YouTube con más de 100 visualizaciones, con 2 videos en parte 1 y 2. Y la segunda actividad se realizó de forma presencial en la primera iglesia aliancista de Osorno, el 30 de agosto
del 2025, donde contaron con el apoyo del pastor Alex Nietzsche, quien colaboró generosamente con la recepción de los jóvenes y la limitación y el uso del templo. También fue una actividad marcada por el amor cristiano, la unidad entre las iglesias, constituyendo un hito significativo. Se pudo conocer a varios jóvenes de la zona, especialmente del sector de Chirre, evidenciando un fuerte sentir y por la defensa del Evangelio de Dios. Los temas fueron 3: el fundamentalismo bíblico y sus organizaciones, problemas éticos y morales relacionados con la tecnología y también problemas éticos y morales relacionados con el área de salud. Ahí aparece en paréntesis aborto. Y estas también se encuentran en YouTube, si la pueden revisar, con más de 200 visualizaciones en 3 partes. Si bien estos temas son actuales, pero también van alineados a los temas que tiene CIEF. Entonces, sigamos orando para que el Señor siga fortaleciendo a los jóvenes y también no abandonen ni se aparten de su palabra. Salmo 64 dice: has dado a los que te temen bandera, que alcen por la verdad. Bien, eso ha sido el informe para que estén orando por los jóvenes y también alentando a los jóvenes de sus iglesias para que puedan participar en estas actividades, tanto en la nacional y en las zonales. ¿Dejar otro pastor Fernando? Sí. Bueno, damos muchas gracias a nuestro hermano Juan Samuel Pino, presidente nacional de CEGEF, y también a las directivas regionales, tanto del norte como del sur. Recordemos que la CIEF se compone, aparte de la directiva central, ¿verdad?, de los departamentos, que son los departamentos de jóvenes, que se llama CEGEF, y el departamento femenino, que se llama AFAL Chile. ¿Ya? AFAL Chile está dividido en varias zonas en el país, pero CEGEF solamente en 2 zonas, norte y sur. La zona sur es muy extensa, parte desde Talca hasta Punta Arenas. Es demasiado extensa, entonces el trabajo es muy difícil también para la directiva sur, más bien, centro-sur podría llamarse. Así que muchas gracias por todo el trabajo, se ve un buen trabajo. Detrás de todo esto, ustedes saben, y de todas las cosas que se hacen, hay mucho trabajo detrás que no se conoce, ¿verdad? Detrás de cada exposición de tema, por ejemplo. Hay un trabajo muy arduo detrás de ello. Entonces, damos gracias al Señor porque está muy activa la CIEF en todo lo que se ha hecho. Así que muchas gracias al Señor por eso y a nuestros hermanos que el Señor ha llamado. Ahora sí que nos acercamos a la hora feliz del almuerzo, pero antes de eso quiero dejar a nuestro pastor David Horta, que nos va a entregar una información muy importante, me dijo, acerca de lo mismo. Luego, en la tarde, comenzamos nuestras actividades si alguien me recuerda por el programa, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, entonces, comenzamos nuestras actividades. En la tarde tenemos un devocional con nuestro hermano Juan Samuel Pino y también está la cuenta pública de CIEF, que les invito a participar. Y, por supuesto, algo muy importante que ha tenido un tremendo trabajo detrás, que es la celebración de los 60 años de AFAL, ¿ya? Que no se lo pueden perder. Bien, ahora sí, dejo al pastor David. Voy a aprovechar que está el pastor Fernando, el doctor John Varela, antiquísimo miembro de la Junta Presbiteriana de los Estados Unidos y alguien que trabajó en el concilio por varios años, envía un saludo para CIEF. Eso, bueno, en algún momento se lo diré y él me está anunciando viaje para el próximo mes de abril, en junio, para Chile, posiblemente que tengamos alguna ocasión también de CIEF para aprovechar su visita. Eso. Respecto a la parte organizativa del Congreso, quiero solicitar brevemente algo que es indispensable para el orden y que no lo voy a repetir porque no va a ser necesario mañana si ustedes escuchan bien,
queremos y está en nuestro deseo de brindar la mejor atención a todos los que han participado y están participando del Congreso. Por lo tanto, ahora ya que hay un número mayor para la parte de almuerzo, queremos pedirle la colaboración en razón de un orden que tenemos. Van a haber 2 personas, hoy y mañana, para revisar, ¿verdad? Y digamos, corroborar el pago pertinente de la inscripción y de nuevo, ¿verdad?, establecer cuáles son los canales para hacerlo. Y después van a haber otras personas que los van a estar asignando en las mesas, de tal manera que no se dispersen a todas las mesas, sino que sea en un orden, de tal manera que podamos tener la comodidad necesaria y alcancemos a ocupar todos los puestos. Es una cuestión meramente práctica, pero independiente de ello, es muy importante para que haya una buena atención para todos ustedes. Eso nada más, que el Señor les bendiga. Muchas gracias a nuestro pastor David por esa importante información. Y bueno, para cerrar, digamos, lo que es el informe de SEGEF, da gracias al Señor porque durante este tiempo también se ha hecho un catastro de las iglesias, ¿verdad? Y eso ha significado de tener a disposición de la directiva las diferentes sociedades de jóvenes o grupos de jóvenes de las distintas iglesias. Es un trabajo bien arduo donde los hermanos han tomado contacto con, no sé, yo creo que los pastores acá presentes y los encargados de obra saben que los presidentes de SEGEF han tomado contacto con ellos para solicitar muchos datos. Así que invitamos a todos los jóvenes a participar activamente de la SEGEF, y también invitamos a los líderes, es decir, los pastores, diáconos, ancianos gobernantes, para que motiven a sus jóvenes a participar también en la SEGEF. Recordemos que para que esta organización se mantenga, necesitamos que la juventud esté trabajando unida. De ahí van a salir los futuros líderes también de CIEF. Bien, que el Señor les bendiga, y ahora pasamos entonces al almuerzo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos este momento precioso que nos has dado para poder participar de estas cosas santas y para poder entender acerca de nuestra responsabilidad como luminares en el mundo. Ayúdanos, Señor, para que podamos denunciar la apostasía, para que podamos permanecer firmes en tu palabra. Y te rogamos ahora también, Señor, que en el momento de compartir también los alimentos, tu presencia nos acompañe en todo. Lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga.